Excelente. Ahora estamos ya grabando y vamos a iniciar con esta lección de este curso sobre la doctrina de la escatología. Venga tu reino. Lección uno que se titula El propósito de la creación. Bueno, como introducción, ¿qué es lo que tenemos que decir? Ciertamente acá en esta sección introductoria, quisiera decir en consonancia con nuestro material que todos conocemos la oración enseñada por nuestro Señor Jesucristo, la oración del Padre nuestro. Allí en Mateo 6, versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, dice ese texto. Bueno, esta es una expresión muy conocida, muy familiar para nosotros, ciertamente, y a menudo perdemos de vista el significado de esta expresión. Acá lo que Jesús quiere decir, o más bien lo que Jesús ha hecho acá, fue resumir el propósito de Dios en la historia y en la creación. Es decir, Dios está trabajando para que la tierra se convierta en una extensión de su reino celestial. Por eso es que la oración de la cristiandad, la oración del pueblo cristiano, tiene que incluir esta expresión, esta frase que el Señor Jesús incluyó al enseñarles a sus discípulos a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, Dios está trabajando para que la tierra se convierta en una extensión de su reino celestial. Ahora, este proceso va a terminar cuando la voluntad de Dios se haga en la tierra como ya se cumple o se acata en el cielo, ¿sí? Y podemos decir también en consonancia con Hermann Bavinck que el reino de Dios es la plenitud de los bienes morales. Y eso va a culminarse, la ramificación, el crecimiento de ese reino acá en la tierra va a llegar a su culminación cuando la voluntad de Dios se cumpla de manera perfecta. Indudablemente será cuando el rey de ese reino retorne por segunda vez en victoria. O sea, mientras tanto, nosotros los cristianos estamos llamados a orar, estamos llamados a trabajar, a sudar, a mojar la camiseta para la consumación de este reino, ciertamente. Es cierto que cuando Jesucristo venga, es que va a llegar este reino a su consumación, pero eso no es una excusa para que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados y no hacer absolutamente nada, bajo ninguna circunstancia, sino más bien todo lo contrario. Es em, un propulsor que tenemos nosotros para seguir viviendo laboriosamente. Ahora, el concepto teológico que sustenta este proceso que estamos mencionando es la escatología, ¿sí? Escatología. Y la palabra escatología proviene de dos palabras griegas, que es escatos, último, y logos, que es estudio, ¿sí? Escatología. Ahí tiene la palabra escatos y también la palabra logos. Entonces, la escatología se refiere al estudio de las últimas cosas o al estudio del plan final de Dios para el universo que ciertamente comenzó con la venida de Jesucristo. Cuando digo universo, estoy diciendo a un mundo que, eh, cuando digo también, o cuando estoy enfatizando la primera venida, no quiero reducirlo todo a cuando Cristo vino a este mundo. Evidentemente, desde un comienzo, desde el principio de la creación hasta el final, que sería la consumación de todas las cosas, es abarcativa o abarca esta cuestión de la escatología. Ahora, cuando Cristo regrese por segunda vez es que todo va a culminar ciertamente y vamos a transicionar a lo que se le conoce
la nueva creación, el mundo renovado, el mundo transfigurado. Entonces, en esta lección vamos a explorar las expectativas sobre el fin de los tiempos según el Antiguo Testamento y cómo estas expectativas se cumplen en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esto de manera introductoria. Vayamos al primer punto. El primer punto es expectativas del Antiguo Testamento. Y tenemos subpuntos dentro de este punto, que es uno de los puntos principales a desarrollar, que es la creación, redención y escatón. Bueno, ¿qué podemos decir acá? ¿Qué es lo que nos toca decir en consonancia con nuestro material de Tirnil? Bueno, el Antiguo Testamento presenta el reino de Dios en tres fases. La creación inicial, ¿qué es eso? Es el establecimiento del universo y todas las criaturas que habitan en él. La segunda fase es la redención, es ese largo proceso necesario por la caída del ser humano en el pecado. Y la tercera fase es el escatón, el estado final, el estado eterno del universo, cuando la redención esté completa y el reino de Dios llene la tierra. ¿Sí? Entonces, acá hay un término que quisiera también aclarar. Escatón, muy parecido, es chatos o escatos en griego, que es último, ¿sí? Escatón. Se refiere al final de los tiempos. El mismo significado, último, final de los tiempos, el punto culminante de la historia. A eso nos referimos cuando empleamos esta palabra escatón. Y en este marco, las expectativas del Antiguo Testamento para la culminación del reino de Dios son analizadas en tres aspectos. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Los planes de Dios revelados en la creación. El segundo aspecto es las esperanzas o la esperanza de redención a lo largo de la historia y las imágenes proféticas de los últimos tiempos o del escatón. Entonces, vamos a iniciar acá con el primer subpunto, la creación, ¿sí? La creación. Ok. El relato de la creación nos lo encontramos en Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Y qué es lo que vemos allí? ¿Qué es lo que encontramos allí? Allí encontramos el establecimiento del propósito original de Dios para el mundo. Y según Génesis capítulo 1, 27 al 28, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, vemos acá que Dios crea al ser humano. ¿A qué? A su imagen y le da el mandato de qué cosa. Dice el texto fructificar, el mandato de multiplicarse, el mandato de llenar la tierra, de ejercer dominio sobre todas las criaturas de la tierra. Entonces, este mandato muestra que la humanidad fue creada para administrar, ¿sí? Administrar. Somos representantes de Dios acá en esta tierra. Dios nos puso aquí para gobernar la creación que Él ha creado como representantes, como diputados de su soberanía. De eso se trata. Entonces, en el contexto del lejano oriente antiguo, la creación del ser humano a imagen de Dios, así como nos relata Génesis 1, 27 y 28, 27 en particular, tiene una implicación muy significativa, muy importante. Porque si echamos un vistazo a las antiguas monarquías, vamos a ver que los reyes colocaban estatuas de sí mismos, de ellos mismos, en las regiones que estaban bajo su dominio para hacer recordar a los gobernados que ese rey tenía la autoridad suprema. Ahora, en el contexto del lejano oriente antiguo, la creación del ser humano a imagen de Dios tiene una implicación significativa, muy significativa, porque tiene una en similitud con esto que yo le estoy mencionando.
Porque al crear Dios al ser humano a su imagen, Dios señala que el hombre debe reflejar su soberanía en la tierra, así como al erigir el rey una estatua de sí mismo para que los gobernados pudieran ver quién es el que realmente tiene la autoridad suprema. También esa imagen de Dios en nosotros señala que nosotros debemos reflejar la soberanía de nuestro Dios, de Ñande Yara, acá sobre esta tierra. Y así la creación del hombre no solo tiene que ver con su dignidad, es cierto, tenemos la imagen de Dios y eso nos da dignidad, ciertamente. Pero no solamente tiene que ver con eso, sino tiene que ver con su rol de gobernante en un reino terrenal que refleja el reino celestial de Dios. ¿Sí? Estamos en la tierra, pero evidentemente tenemos que reflejar el reino celestial de Dios acá en esta tierra. Pero una cosa también es importante aclarar acá, que el reino de Dios se extiende sobre la tierra. ¿Sí? O sea que no hay una dicotomía acá. Estamos hablando de un solo reino. No hablamos de un reino terrenal, de un reino celestial. No estamos hablando de dos reinos, sino de un solo reino. Es un solo reino. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículos 31, Dios afirma que todo lo que había creado era bueno en gran manera. No solamente bueno, sino bueno en gran manera, lo que indica que el plan original de Dios para la humanidad, para el mundo, era perfecto. Evidentemente Dios no puede crear nada imperfecto. Entonces, este orden, como sabemos, se alteró. ¿Se alteró a causa de qué? Se alteró a causa del pecado. A causa del pecado se alteró el orden que Dios había establecido en la creación. Ahora, em, es cierto, se alteró, pero la redención, por esa misma causa, vendría para restaurar ese propósito. ¿Sí? El orden de Dios se alteró, pero la redención está allí después, para poder restaurar ese propósito original. Y es por eso que nosotros hacemos mucho énfasis, también en la iglesia, desde el púlpito, de que existe un mandato cultural. Y lo escucharon apenas el día de ayer desde el púlpito que se mencionó tal cosa o se habló de tal cosa como el mandato cultural. ¿Y qué es el mandato cultural? Es la expansión del reino de Dios acá en esta tierra que está en un grande problema ciertamente de pecado y de caída. Y por esa razón es que el reino tiene que extenderse. El reino tiene que abarcar absolutamente toda la creación. Y el mandato dado a Adán y a Eva en Génesis 1:28 es de fructificar y multiplicarse. Fructificar y multiplicar. Llenar la tierra, sojuzgar la tierra. A eso es lo que se le denomina o se lo llama mandato cultural. O sea que este mundo o este mandato en este mundo no solamente implica la multiplicación de la humanidad, sino también la creación de una cultura humana en toda la tierra, en toda la tierra. El desarrollo de instituciones como familias, gobiernos, agricultura, ciencias, artes, todo bajo el señorío de Dios, todo hecho, vivido y desarrollado ante la mirada de Dios, ante la faz de Dios, ante su santidad, para su gloria y para nuestro disfrute consecuente. En Génesis capítulo 2 versículo 15, Dios coloca al hombre en el jardín del Edén con la tarea de qué? De labrar y guardar el jardín. Lo que implica que el ser humano debe cuidar, debe cultivar la creación. ¿Sí? Eso es un mandato de Dios al hombre ya allí en el Edén. Y el uso acá del este lenguaje o vocabulario técnico de labrar y guardar, tiene una resonancia muy especial, pues estas son las mismas palabras que se usan en el contexto del sacerdocio en el tabernáculo, en el contexto del sacerdocio. Por ejemplo, una referencia bíblica. Números capítulo 3 versículo 8. Tenemos básicamente allí las mismas palabras, el cuidado, ¿sí? Y el cuidado está muy vinculado a la labor sacerdotal en el Antiguo Testamento. Números capítulo 3 versículo 8. Voy a buscar acá mi Biblia, Números capítulo 3 versículo 8.
A ver qué dice el texto. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. O sea que es un lenguaje técnico también aplicado a la labor sacerdotal en el tabernáculo o en el contexto del sacerdocio en el tabernáculo. ¿Qué es lo que sugiere esto? ¿Qué es lo que sugiere? Que la humanidad no solo es llamada a gobernar la creación como reyes, ¿sí? O sea, estamos llamados a gobernar la creación como reyes, pero no solamente a eso, también estamos llamados a servir como sacerdotes, a gobernar como reyes y a servir como sacerdotes, representando a quién, a Dios, representando a Dios ante la creación. Así es que el hombre actúa como un siervo real de realeza, ¿sí? Y un siervo sacerdotal de sacerdocio. ¿Encargado a qué cosa? Encargado a extender el dominio de Dios hasta que toda la tierra refleje la perfección del Edén, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Evidentemente el fin, cuando estemos en la eternidad, no se va a tratar de una regresión al Edén, pero se va a hacer evidentemente justicia al propósito original. Se va a hacer justicia, categóricamente. Entonces, ese rol inicial del ser humano en la creación ofrece el primer atisbo, vamos a decirle en la Biblia, de la escatología, ¿sí? El primer atisbo. ¿El plan de Dios qué es? ¿Qué es? Es llenar la tierra con los seres humanos que reflejen su gloria, que ejerzan dominio en su nombre, que cultiven la creación para que toda la tierra sea como el jardín del Edén. Y esto señala una visión, la visión final de un mundo redimido, la visión final de un mundo redimido donde el reino de Dios se prolonga, se extiende por todo el universo, ¿sí? Luego tenemos la redención. El segundo subpunto de este punto principal, la redención. ¿Qué tenemos que decir acá? Bueno, em, tenemos aquí la historia penosa de la caída, ¿sí? Sabemos que la caída es parte de nuestra historia humana, eh, lastimosamente, ¿sí? Lastimosamente. Ahora, Génesis 3 es fundamental para entender la necesidad de nuestra redención. Génesis capítulo 3 es muy importante. Adán y Eva están allí, colocados en el Edén para cuidar de la creación. Ellos caen en pecado. Ustedes conocen el relato, que ellos caen en pecado al ceder ante la tentación de la serpiente, de Satanás, la serpiente antigua. Y a través de este acto de rebeldía, a través de este acto de desobediencia, la humanidad fue maldita, fue maldita. Y la esperanza de un reino escatológico lleno de bendiciones parecía venirse abajo, parecía caerse a pedazos. Pero en medio de la maldición, Dios Dios interpola un plan de redención que no fue improvisado, que no le tomó por sorpresa a Dios esta caída, que estaba incluido ya en su decreto. Eso lo vimos el domingo por la mañana tempranito, antes del culto, que todo está dentro del decreto, ¿sí? Dios no es que se sorprendió. Ah, no puede ser, Adán y Eva pecaron. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, no ocurrió eso, ¿sí? Lo que pasa es cuando yo digo que Dios introdujo el plan de redención, es que Dios introduce en la historia este plan. Pero este es un plan eterno que se concretó en un sentido lógico o ideal en el concilio trinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el cual no solo traería salvación personal, sino que restauraría la esperanza de un reino mesiánico, de un reino eterno en la tierra. ¿Por qué en la tierra? Porque Apocalipsis dice nuevos cielos y nueva tierra. ¿Sí? Eso es lo que dice Apocalipsis. Entonces, este plan de redención fue primeramente anunciado ¿dónde?
en ese versículo al cual Génesis todos llaman 3:15. protoevangelio. ¿Cuál es el versículo, hermana? Génesis 3:15. Génesis 3:15. Absolutamente, absolutamente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón, y se pedagina. ¿Sí? Talón, pita, ¿sí? Talón. Entonces, aquí que Dios hace, promete que la simiente de la mujer va a herir a esta víbora rebelde, ¿sí? A esta serpiente. ¿Y qué es lo que se entiende a partir de esto? Que hay una promesa. Aquí hay una promesa de victoria sobre el pecado, una promesa de victoria sobre la muerte, que finalmente sería consumada ¿en dónde? En la cruz, ¿sí? En la cruz. Decía George Bernard Shaw, un ateo, que nosotros deberíamos ser llamados crucianos GI, en lugar de cristianos, porque demasiado énfasis hacemos a la cruz. Y saben que yo no me opongo a esa afirmación de George Bernard Shaw. Pero hay una cosa que tenemos que aclarar acá, que la cruz sin Cristo es relevante. Lo que hace relevante a la cruz es la persona en esa cruz, que evidentemente hoy ya no está en esa cruz, sino que venció la muerte y que ha resucitado y que ascendió, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, que reina y que va a venir por segunda vez. Es Cristo quien le da trascendencia y significancia a esa cruz, una cruz que hoy está vacía. Entonces es Cristo al final, no es la cruz en sí, sino es Cristo, ¿sí? Él es el centro, Él es el protagonista. Él consumó esta promesa. Él llevó a su consumación allí en la cruz del Hijo Tetelestai, el Hijo consumado es. Entonces, este versículo de Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelion o el primer evangelio, ¿sí? Pues es la primera promesa de salvación después de la caída, ¿sí? Post lapso, después de la caída. Ahora, a través de los pactos que Dios hizo con varias figuras clave en la historia de Israel, se desarrolla el plan de redención. Si Dios viene desarrollando ese plan, evidentemente ya es eterno, pero tiene un comienzo en la historia en donde se va desplegando como un pergamino y ciertamente podemos mencionar 5 grandes pactos del Antiguo Testamento que son fundamentales para poder comprender la extensión y la naturaleza de esta redención que se prometió en Génesis 3:15. ¿Sí? Y tenemos ahí el pacto con Adán, que después de la caída Dios hace la promesa justamente trayendo a alusión a este texto que ya mencioné, Génesis 3:15, que leímos inclusive, en la que se está profetizando una lucha entre la simiente de la víbora, ¿sí? Representando el mal, y la simiente de la mujer que representa ¿a quién? A Jesucristo, al Mesías, Así. ¿sí? Entonces, esta lucha continúa a lo largo de la historia. Y los descendientes de Set, hijo de Adán y Eva, se muestran como fieles a Dios, ¿sí? Usted conoce la historia. Mientras que los descendientes de quién eran, representaban la rebelión, eran rebeldes, Ahí, descendientes de Caín, sí, totalmente, descendientes de Caín, el hijo asesino de Adán, ¿verdad? Porque ciertamente fue un asesino. Entonces la humanidad aquí está dividida entre quienes sirven a Dios y quienes se rebelan contra él, ¿sí? Quienes sirven a Dios y quienes se rebelan contra él. Luego tenemos el pacto con Noé. Génesis ya avanzando acá hacia el capítulo 6 hasta el capítulo 9. Acá, ¿qué es lo que se relata? Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9. Ahora no vamos a leer todos esos 3 capítulos, 4, sí que 6, 7, 8, 9, porque evidentemente es una sección muy extensa. Pero aquí se relata el pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio, ¿sí? Ustedes conocen la historia. Se inundó todo. Eso evidentemente trajo salvación a una familia en particular. Y luego Dios prometió no destruir la tierra nuevamente por medio de un diluvio y dio estabilidad a la creación para que la humanidad pudiera seguir cumpliendo el mandato cultural de llenar la tierra y ejercer dominio sobre ella. Tenemos un texto de referencia acá que podemos leer también, Génesis 8:22. ¿Qué dice ese texto? Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
Si quieren corroborar este versículo, en caso de que estén en aire acondicionado, pueden salir afuera. Haku hace calor y Dios dice en su palabra que va a permanecer el calor, el verano, el frío, y es así. Es cierto. Entonces, Así esta es. estabilidad, hermanas, va a ser temporal, ¿sí? Ya que solo va a durar hasta el fin del orden presente. Pero sigue todavía. Ojo y tiene sigue todavía. Pero va a durar hasta el fin del orden presente. Así que esta promesa sienta las bases de una futura restauración completa, absoluta, cuando el reino de Dios se establezca por completo, de manera plena. ¿Sí? Luego tenemos el pacto con en Abraham. Génesis 15, Génesis 17, Génesis 22. Dios hace un pacto con Abraham, Dios le promete que a través de su simiente todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Eso lo vemos puntualmente en Génesis 28, versículo 18. Em, Abraham y sus descendientes jugarían un papel muy importante en la expansión del reino de Dios, no solamente como una nación particular, sino como un medio para traer bendición y redención a todas las naciones del mundo, ¿sí? Ahora, este pacto abrahámico, ¿sí? Porque es un pacto con Abraham, introduce la idea de que el reino de Dios trasciende fronteras, trasciende las fronteras de una nación y es universal en el sentido de que abarca, se extiende o alcanza todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Eso lo vemos allí en el pacto con Abraham. Luego tenemos el pacto con Moisés. En Éxodo y Deuteronomio vemos que Dios establece un pacto mosaico. Mosaico porque viene de Moisés, ¿sí? Mosaico. ¿Con qué nación étnica? Con Israel. Y este pacto no solamente retoma promesas anteriores esa época de Moisés o esa época mosaica, sino que también introduce la posibilidad de bendición, la posibilidad de maldición, dependiendo de la obediencia del pueblo de Israel. Ustedes ya saben la historia, saben el desenlace, saben lo que pasó con la generación de Coré, ¿verdad? Entonces, el pacto Este era un pacto nacional, ¿verdad, pastor? era un pacto nacional, pero también un pacto trascendental, ¿sí? Por ejemplo, em, los 10 mandamientos siguen rigiendo nuestras vidas hoy, más allá Así de es. los límites de Sí. Israel, ¿sí? Aunque en total fueron 613 leyes. Hasta mi israelita y Dios tuvo que ir dando leyes provisionalmente después para ir delimitando y poniéndoles reglas a ellos, pero aún así, tu y desvié, güey. Se desviaron lastimosamente demasiado grande, pero por eso es que tuvieron no solamente leyes morales, sino leyes ceremoniales, leyes cívicas, porque acuérdense que era una nación teocrática y tenía que funcionar como tal y necesitaban de leyes cívicas, de leyes ceremoniales, especialmente para el linaje sacerdotal, y una ley moral. La ley moral es trascendente, hasta hoy en día sigue. Entonces, em, el pacto hecho con Moisés incluye la promesa de que a pesar de las futuras rebeliones de Israel, Dios restaurará a su pueblo en los postreros días. Y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 27 al 31. Deuteronomio capítulo 4, 27 al 31. Voy a buscar el texto rápidamente y voy a leer. Deuteronomio 4, 27 al 31. Dice allí la palabra del Señor. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra que no ven ni oyen ni comen ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieras en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los postreros días te volviera a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Entonces, es una expresión esta que apunta a un futuro escatológico, ¿sí? Cuando Dios va a cumplir todas sus promesas. La misericordia de Dios evidentemente se extiende incluso a un pueblo desobediente y Él los va a traer de regreso a Él mismo, después del exilio, anticipando la restauración final de todo el pueblo en los últimos tiempos. Y luego tenemos el pacto con David, ¿verdad? El pacto de David, ¿dónde se encuentra?
en Segunda de Samuel capítulo 7. Allí, ¿qué hace Dios? Dios allí promete que la dinastía de David va a gobernar el reino de Dios de manera eterna, dice, porque está hablando de un pacto perpetuo allí. Entonces, a través de David, ¿qué es lo que Dios establece? Dios establece la expectativa de un reino terrenal duradero, ¿sí? Duradero. Y este pacto subraya en Salmos 89, 34, 37. Allí se promete que el trono de David va a ser firme como el sol y como la luna para siempre. Sí, o sea que está hablando de un pacto perpetuo. ¿A qué se refiere? Este pacto, junto con las promesas anteriores, apunta a un reino real y a un reino eterno en el que Dios, a través de la descendencia de David, va a gobernar la tierra. ¿Por qué a través de la descendencia de David? Porque de su descendencia, ¿quién viene? El Mesías, Jesucristo, ¿sí? El Señor. Ahora, estamos hablando de que este es un reino real y eterno. A lo largo de los pactos que venimos mencionando así de manera ultra resumida, ¿qué es lo que se va revelando? Se va revelando que el reino de Dios no es un concepto abstracto. ¿Ustedes alguna vez escucharon de que el reino de Dios es algo que está en tu corazón? Es algo que, tipo estirando a lo sentimental, a lo romántico, pero no, es algo abstracto nomás. Es algo real, con territorio, con un pueblo, es algo absolutamente real. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Desde Adán, quien debía llenar la tierra y ejercer dominio sobre ella, hasta David, cuya dinastía gobernaría sobre este reino terrenal. El plan de Dios para un reino mundial expandiendo, se va expandiendo. Claro que el mal sigue, pero el reino no para tampoco. El reino de Dios también sigue ramificándose. El reino que es real, que es eterno, va agarrando también terreno, categóricamente se va ramificando. Entonces, no podemos negar eso, no podemos negar la expansión de este reino real, ¿sí? Que no es abstracto nomás, sino que es real. Y cada pacto añade una capa de cumplimiento de la promesa inicial de redención hecha a la humanidad hasta que se alcance la consumación final. Entonces, el reino de Dios que comenzó con Adán y se fue extendiendo a través de los pactos con Noé, Abraham, Moisés, David, no es un reino de solo una nación, de solo un país, sino un reino global que abarca todas las naciones, todas las naciones. Bueno, este reino terrenal y físico va a alcanzar su culminación en los postreros días. Postreros días. ¿Cuándo qué? Cuando el Rey Cristo regrese para completar la obra de redención y establecer su reino eterno. Acuérdense, el cielo no es el fin del mundo. El reino de Dios lo que pretende es llevar este mundo a su culminación, que es su glorificación. Así como nuestro cuerpo va a ser glorificado, este mundo que también es material como nuestro cuerpo va a ser glorificado. Romano 8, el apóstol Pablo dice que la creación gime, gime, porque acuérdense que la caída, el efecto del pecado fue ondulatorio, fue un efecto zigzagueante, que no solamente te afectó a vos y a mí, sino que afectó a toda la creación. Y la creación también gime. Y Dios va a tener misericordia de su creación, categóricamente, categóricamente. Va a liberar su creación. Y luego tenemos el escatón, el tercer subpunto de este punto principal. El concepto de escatón acá hace referencia a los eventos futuros, a los últimos días, que están relacionados con el fin de los tiempos y con la culminación de este reino de Dios, porque este reino va a llegar a su culminación a una absolutez. Entonces, en el contexto del Antiguo Testamento, los profetas proclamaron una esperanza escatológica, eso es demasiado claro, demasiado evidente, que implicaba la restauración de Israel. Ellos hablaban de una promesa que implicaba la restauración de Israel, que implicaba el establecimiento de un reino eterno gobernado por un descendiente de David, que era él,
el Mesías. Entonces, esta expectativa marcada por la promesa de un futuro glorioso para el pueblo de Dios y la tierra prometida, se basa en las enseñanzas proféticas que van desde Isaías, el profeta mayor Isaías, hasta el profeta Daniel, pasando por otros libros también de los profetas. ¿Sí? Ahora, durante los reinados de dos reyes importantes, Salomón y David, Israel ciertamente experimentó un periodo de estabilidad, una expansión territorial, pero después de la muerte de Salomón, la nación, ¿qué pasó con la nación? Conoce la historia de Israel, ¿verdad? Se dividió en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur, con la capital de Jerusalén. Y a lo largo de los siglos, ambos reinos se alejaron de Dios. Cayeron, ustedes saben la historia, caótica, catastrófica. Cayeron en idolatría, desobedecieron las advertencias de los profetas. En el año 722 a.C., Israel fue destruido por los asirios y fue llevado al exilio debido a su persistente rebelión. Judá, a pesar de recibir también advertencias proféticas, siguió un camino similar y en el año 586 antes de Cristo fue derrotada por los babilonios y eso básicamente resultó en la destrucción de Jerusalén y el exilio de gran parte de su pueblo. Esa es la historia, ustedes conocen. Ahora, estos eventos fueron entendidos como las maldiciones del pacto de Dios, cumplidas por la desobediencia de su pueblo. Pero los profetas obedecieron ante una esperanza y ofrecieron tal esperanza de que Dios restauraría a su pueblo en los postreros días. ¿Sí? Dios iba a restaurar a su pueblo. Harit Hashamin, dice nuestro material, que significa postreros días. Entonces, eso se refiere a una era futura, cuando el reino de Dios sería restaurado y todos los enemigos serían derrotados. Ahora, es importante resaltar acá la esperanza escatológica de los profetas. Por ejemplo, Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Allí en ese texto se presenta una visión de lo que iba a ocurrir en los postreros días, cuando el reino de Dios se complete en la tierra. Y el pasaje, por ejemplo, así de manera sistemática describe la centralidad de Jerusalén, por ejemplo, dice Jerusalén será el centro donde se enseñará su ley, los pueblos vendrán a aprender de él, se habla de la universidad del reino, que las naciones de la tierra acudirán al monte de Jehová, se habla de una paz universal, ¿verdad? Una de las características más distintivas de este reino será la paz duradera. En Isaías 2:4 se describe como las naciones que dejarán de preparar armas, van a vivir en paz. Se habla del juicio justo, que Dios va a juzgar. Bueno, todo esto así presenta un escenario escatológico que se refleja también en Miqueas 4:1 al 3, en Oseas 3:5, y básicamente se sigue la misma línea. No estamos hablando acá al final de que Israel va a ser el centro de algo, nada por el estilo, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que ciertamente em, hay una Jerusalén celestial que va a descender, ¿sí? De eso estamos hablando. Entonces, em, Isaías, Daniel y otros en particular desarrollaron la expectativa de que este reino escatológico sería gobernado por un descendiente de David, ¿sí? Hay un reino, ahora ¿quién es el que va a reinar? Un descendiente de David. Y este Mesías no sería solo un rey humano temporal, como los demás reyes. No solamente un rey en humano temporal, sino que también sería un rey eterno, un rey eterno, ¿sí? Y allí de quién estamos hablando. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Descendiente de David. El cumplimiento de las promesas dadas en el pacto de David, en 2 Samuel 7. Dios promete allí que la casa de David va a reinar sobre el pueblo de Dios para siempre. Isaías 9:7, por ejemplo, profetiza que el reino de ese Mesías va a ser eterno, que su gobierno va a ser caracterizado por juicio, por justicia, y que la paz y el imperio se van a extender sin fin. Isaías 11:1 al 9 describe también un reino de justicia y paz, donde un vástago de la raíz de Isaí, es decir, descendiente de David,
va a gobernar con sabiduría, va a gobernar con justicia, va a gobernar con paz, restaurando la misma creación. Y también Daniel capítulo 2 versículo 44, allí se establece que Dios va levantar un reino eterno que no será destruido ni entregado a otro pueblo. Entonces el Mesías, el rey descendiente de David, va a traer consigo la restauración final del reino de Dios, la derrota de los enemigos y la bendición sobre el pueblo de Dios. Entonces hablamos aquí de una nueva creación. Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Una nueva creación. Porque los profetas no solo hablaban, ellos hablaban mucho en un sentido local, ¿sí? Hablaban mucho de Jerusalén como el centro, pero evidentemente este reino no es solamente local, ¿sí? Ellos usaban imágenes em, que se podían entender en su época para presentar la profecía escatológica. ¿Sí? No estamos diciendo que Israel sea el reloj profético ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de una perspectiva em, amilenial, ¿sí? En donde hacemos referencia a una Jerusalén celestial que vendrá a esta tierra y que va a abarcar toda la tierra, ¿sí? Donde Cristo es el Rey. Ahora, eso implica una nueva creación, nuevo cielo y nueva tierra. Y los profetas hablaban ciertamente de esta restauración. Isaías 65, versículo 17, Isaías 66, versículo 22. Allí se describe un nuevo orden cósmico, nuevos cielos, nueva tierra. Apocalipsis también lo hace, pero estamos ahora en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Em, Acá, por ejemplo, se habla de un escenario de restauración total, un escenario de restauración total, donde todo va a ser renovado, todo va a ser renovado, incluyendo la humanidad redimida y el entorno físico va a ser renovado. Bueno, este es el fin último de la historia de la redención, donde la creación va a alcanzar la perfección sin sufrimiento, sin pecado y va a ser gobernada por Dios, evidentemente como Dios ya gobierna hoy en día, ¿sí? Ahora, el cumplimiento definitivo de todas estas promesas se encuentra en quién? En Jesucristo, en Él. Él es el Mesías prometido. Él es el descendiente de David que va a establecer el reino eterno. Y su primera venida ciertamente ya marcó el inicio del cumplimiento de esta promesa. Pero el escatón se va a completar cuando Él regrese. Con su regreso, donde el reino de Dios va a ser consumado, Cristo va a reinar con justicia, con paz, va a establecer el reino eterno prometido por los profetas. También la victoria final sobre el mal, ciertamente Cristo va a derrotar a los enemigos de Dios, el pecado, la muerte, de manera absoluta, completa y final. Y también la restauración de la creación, que la creación va a ser renovada, todo va a ser restaurado a su propósito original. ¿Sí? Esto todo dentro de las expectativas que encontramos en el Antiguo Testamento. Sí, expectativas. ¿Está bien? Expectativas. Eso es importante tener en cuenta. Luego el segundo punto central es el cumplimiento del Nuevo Testamento. El cumplimiento del Nuevo Testamento. Bueno, el cumplimiento definitivo de todas estas promesas, como ya dijimos, se encuentra en Jesucristo. Acuérdense de eso, en Jesucristo. Y entrando en este punto, el Nuevo Testamento tiene como base esencial la comprensión de la persona y obra de Jesucristo, quien trae el reino de Dios a la tierra. Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a pesar de ello existe una tensión entre las promesas del reino descritas en el Antiguo Testamento y la realidad actual. Sí, una tensión, ya que no se experimentan todavía todas las bendiciones prometidas. Todavía no se experimentan todas las bendiciones prometidas. Y para entender esta tensión es necesario examinar qué es lo que Jesús vino a hacer, qué es lo que sigue haciendo y cuáles son sus planes futuros. ¿Sí? Es importante eso. Tenemos acá también tres subpuntos: desarrollos teológicos, complicaciones históricas y expectativas ajustadas. En el primer subpunto, desarrollos teológicos, cabe decir que entre el cierre del Antiguo Testamento y la llegada de Jesús, los teólogos judíos desarrollaron una escatología que dividía básicamente la historia en dos grandes eras. Esta era
caracterizada por el pecado y el sufrimiento, y la era venidera, marcada por la justicia, por la paz y por la vida eterna. Bueno, según las expectativas de la época, el Mesías debía liderar una guerra, ¿sí? Estamos hablando de expectativas, ¿sí? Según las expectativas de la época, el Mesías tenía que liderar una guerra contra los enemigos de Israel. Tenía que restaurar el reino de David. Tenía una misión militar, cumplir todas las bendiciones del reino de Dios. Para los judíos, el Mesías era un líder político que iba a liberar a Israel de la opresión extranjera, de los romanos. Y eso generó expectativas muy específicas sobre el rol de este Mesías. Pero hay un gran pero, ¿verdad? Jesús enseñó que su reino no era de este mundo, lo que sorprendió ciertamente a muchos, ya que él no cumplió las expectativas políticas de los judíos y también de sus seguidores. Había una expectativa imperante allí. Y allí es donde entramos en el segundo subpunto, que son las complicaciones históricas, porque durante el primer siglo, Israel, ustedes ya saben bien que había vivido bajo el dominio de diversas naciones extranjeras, como los asirios, em, babilonios, y en el primer siglo bajo el imperio romano. A pesar de ese largo periodo de opresión, el pueblo de Israel mantenía la esperanza en las promesas de Dios sobre el final de los tiempos, ¿sí? El escatón. Pero Jesús no cumplió todas las expectativas judías sobre el reino de Dios, como la restauración inmediata del reino terrenal de Israel, por ejemplo, ¿sí? Él no cumplió, él no llenó esa expectativa. Y por esta razón, muchos judíos rechazaron a Jesús como el Mesías. Pero la iglesia primitiva lo aceptó como tal, a pesar de estas aparentes complicaciones históricas, ¿sí? A pesar de esas aparentes. Entonces tenemos las expectativas no cumplidas, porque Jesús pues, no cumplió completamente con las expectativas sobre la transición entre esta era y la era venidera. Y ustedes bien saben que esto generó confusión entre sus seguidores, quienes ellos no comprendían, ¿verdad? Quienes no comprendían cómo reconciliar las promesas del Antiguo Testamento con lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Va, ella ya, pues, ¿cómo vamos a conciliar? En Hechos, por ejemplo, capítulo 1, versículos 4 al 6, ustedes se acuerdan que antes de su ascensión, los apóstoles les hicieron una última pregunta a Jesús. Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Le preguntan. Y allí, por ejemplo, se deja entrever una clara confusión, inclusive de los apóstoles, sobre los tiempos de la llegada del reino. Imagínense. ¿Y Jesús qué les dice? A usted no le corresponde conocer los tiempos. No le corresponde. ¿Eso qué indica? Indica que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento no se iba a dar en la forma exacta que ellos estaban esperando. Acuérdense que había toda una expectativa en el Antiguo Testamento. Expectativas, promesas y promesas dadas por el Señor, expectativas que fueron erigiéndose, formándose, pero lastimosamente fueron tomando un rumbo equívoco y muchos tenían una expectativa militar, una transición así inmediata, violenta, pero evidentemente Jesús no vino a llenar las expectativas de nadie. Dios no se mueve en base a nuestras expectativas, Él se mueve de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Acuérdense de eso. Ahora, em, aparte de las expectativas no cumplidas, también tenemos el misterio profético, que también ayudó a explicar estas complicaciones, ¿sí? También ayudó a explicar estas complicaciones. Em, las profecías del Antiguo Testamento no siempre eran claras, no siempre eran detalladas, y eso tenemos que reconocer. No siempre eran claras, no siempre eran detalladas. Entonces, em, muchas eran profecías sí generales, profecías ambiguas, lo que permitía una variedad de interpretación o interpretaciones. Si la brecha interpretativa era grande. En Romanos, por ejemplo, capítulo 16, 25 al 26, Pablo habla del misterio que había estado oculto. De eso habla Pablo. ¿A qué se refería? A la revelación del plan divino para incluir a los gentiles en la salvación. Jesús y los apóstoles fueron los encargados de desvelar estos misterios
y aclarar que el reino de Dios no llegaría todo de una vez, sino sería por etapas o en etapas, básicamente. Una metáfora que se utiliza o que es utilizada para explicar este misterio es la comparación de las profecías escatológicas con dos montañas. Algunas se fueron hacia el interior, no sé, a ver algún monte, alguna montaña o algo parecido, en donde cuando vemos así desde lejos parece que están muy cercas dos montañas así cerquitas. Pero mientras nos vamos acercando, vemos que en realidad no están cercas, que están realmente lejos, ¿sí? Entonces la perspectiva lejana parece que están cercas, al lado, casi pegadas, pero cuando nos vamos acercando, tenemos una visión más clara y vemos que realmente son dos montañas que están lejos, ¿sí? Hay una distancia considerable entre una y la otra. Ahora, básicamente así también es el tema de las profecías escatológicas. Parece que están cercas, pero cuando tenemos una visión más cercana, entendemos que no es así. Entonces, la iglesia primitiva, en conclusión de esta parte, enfrentó la difícil tarea de comprender cómo Jesús, el Mesías, cumplió algunas expectativas, pero no todas, porque esa no era la intención original. Y a través de la enseñanza de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y los apóstoles también, se comprendió que el cumplimiento de las profecías no sería inmediato ni de forma esperada, sino que el reino de Dios se iba a desarrollar de manera progresiva, con bendiciones presentes y con bendiciones futuras. ¿Sí? También tenemos aquí la condicionalidad del pacto. Seguimos acá dentro de las complicaciones históricas, ¿sí? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los pactos de Dios con su pueblo siempre tenían condiciones. Ustedes bien saben eso. Es decir, las bendiciones, las maldiciones también dependían de la obediencia o desobediencia del pueblo. Jeremías capítulo 18, versículos 6 al 10. Ilustra esta dinámica con la metáfora del alfarero. ¿Qué hace el alfarero? Forma y rehace la vasija de barro según su voluntad, ¿verdad? Eso es lo que hace el alfarero. Entonces, Dios, como el alfarero, él tiene la capacidad de alterar el destino de las naciones basándose en su arrepentimiento o persistencia en la maldad. Ese es Dios. Entonces, el concepto de condicionalidad acá, condicionalidad del pacto, también se extiende a las profecías, ¿sí? En el caso de Israel, por ejemplo, las profecías de restauración estaban condicionadas a un arrepentimiento genuino. Había una cláusula condicional allí, arrepentimiento. Como se observa, por ejemplo, en el ejemplo de Daniel y su oración por el fin de exilio. Él ora para que el exilio llegue a su fin en Daniel capítulo 9. Si el pueblo de Israel no se arrepentía, el castigo de Dios y pucubeta guri, ¿verdad? Se iba a prolongar, se iba a extender. Entonces, aquí entramos en el punto de la libertad divina. La libertad de Dios se enfatiza a través de todas las escrituras. Y es particularmente evidente cuando las personas cuestionan el cumplimiento de las profecías relativamente claras. Por ejemplo, cuando David, ¿ustedes se acuerdan del caso de David que cometió adulterio con Betsabé y Betsabé se embarazó y el profeta Natán profetizó que su hijo iba a morir, pero David no creyó como un resultado necesario? ¿Ustedes se acuerdan? Él no creyó, sí pequé, pero no es necesario que el hijo muera. Y él sabía que Dios era libre de retirar la amenaza a la vida de su hijo. O sea, que si Dios quería retirar esa amenaza, evidentemente él lo podía hacer, porque él es absolutamente libre, ¿sí? Absolutamente libre. Pero sí sabemos, David se arrepintió, es cierto, él se humilló a sí mismo y después de que su hijo muriera, porque su hijo ciertamente murió después de 7 días, o el séptimo día, David dijo en 2 Samuel capítulo 12 versículo 22, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Sí? O sea, David dijo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y debido a que sabía que Dios es completamente libre de salvar a su hijo o de dejarlo morir, las palabras ¿quién sabe? Se traducen de una frase hebrea que es millodea o millodea o millodea. ¿Sí?
Por lo general, una palabra hebrea siempre va acentuada, acentuada al final. Entonces, esta frase, ¿quién sabe? Aparece también o esta frase hebrea aparece en Joel capítulo 2 versículo 14, un profeta menor. Joel capítulo 2 versículo 14. Voy a buscar rápido para echarle un vistazo, ¿cómo se dice? Joel capítulo 2 versículo 14. Vamos a ver qué dice. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Quién sabe? ¿Se dan cuenta? La misma frase. Ahí que hace Joel alentó al arrepentimiento como forma de evitar el juicio profetizado. Había un juicio profetizado allí. Y em, Joel, el profeta, estaba alentando el arrepentimiento. En el caso de Joel, no sabemos cómo Dios respondió, pero el entendimiento del profeta de su propia profecía es muy claro. Dios había profetizado juicio en contra de su pueblo. Sí, Dios profetizó juicio, pero él era todavía libre de retener el castigo e incluso de bendecir al pueblo. ¿Se entiende, verdad? Él profetizó destrucción, pero era libre de detener esa destrucción y de incluso bendecir al pueblo ciertamente. Entonces también vemos la frase millodea o millodea en Jonás capítulo 3 versículo 9. También vemos la frase allí. En, a ver, Jonás, voy a buscar. Jonás 3:9. ¿Quién sabe? La misma frase, ¿se dan cuenta? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En esta ocasión, a diferencia de Joel, Jonás proclamó que Nínive iba a ser destruida. Entonces el rey de Nínive ordenó que toda la ciudad se arrepintiera de sus pecados, esperando que Dios los perdonara. Entonces aquí Millodea expresó la esperanza del rey de que Dios mostraría misericordia a Nínive, ¿sí? Misericordia a Nínive. Y en este caso Dios lo hizo. Dios tuvo misericordia. Él se apiadó del juicio que Jonás había profetizado. Dios no está confinado a actuar de acuerdo a nuestras expectativas, incluso cuando hacemos nuestro mayor esfuerzo para basar estas expectativas en su palabra. Entonces, en ausencia de una promesa, Dios es libre de cumplir la profecía de cualquier manera que Él crea que sea mejor para Él. Cuando no hay una promesa de por medio, solamente hay una profecía. Entonces Dios es libre de cumplir la profecía como a Él le plazca. Entonces, cuando los teólogos judíos del primer siglo en este caso preguntaban cuándo y cómo el Mesías iba a restaurar el reino de Israel, ellos probablemente podían decir, ¿quién sabe? Probablemente ellos podían decir quién sabe, o sea, ya sea que tengamos en mente las expectativas proféticas del Antiguo Testamento, una cosa es pero muy clara, ¿sí? Una cosa es demasiado clara, que, disculpen, tengo acá una urgencia con el teléfono, ya sigo. Bueno, una cosa es demasiado clara, que Dios no completó su reino escatológico durante el primer siglo, ¿sí? Dios no completó su reino escatológico durante el primer siglo. Por 400 años, por 400 años, el pueblo de Dios había esperado que cuando viniera el Mesías prometido, todo estaría bien en el mundo, todo estaría bien. Esperaron. Pero ¿qué pasó? El Mesías fue crucificado. Omanó la y Mesías cuera. Ese era el plan, ¿sí? Su pueblo sufrió persecución, pero como hemos visto, la Biblia provee muchas maneras de reconciliar estas realidades. Y ahí es donde entramos en el tercer subpunto, expectativas ajustadas. ¿Sí? Imagínense ese sentimiento de los discípulos a ver al Mesías muriendo en la cruz. Ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Que él vino para una misión específica en su primera venida y vendrá para otra en su segunda venida. Entonces,
En cuanto a la expectativa del reino de Dios, Jesús y sus apóstoles tenían una visión distinta a la de los teólogos judíos del primer siglo. Como ustedes saben, mientras los judíos esperaban una restauración rápida, violenta del reino de Israel, Jesús enseñó que el reino de Dios había comenzado con su venida, que sería la venida inauguracional, pero que no sería completado de forma inmediata. La transición entre las dos eras, la era presente y la era venidera, iba a ser gradual, sería larga, con el reino de Dios expandiéndose de por medio de manera progresiva a lo largo de la historia. Y esta visión se conoce como la escatología de la inauguración, ¿sí? La escatología de la inauguración o reino ya y aún no. ¿Conocen esa tensión? El ya y el todavía no. El ya, pero el todavía no. Ahora, en lo que respecta a la inauguración del reino, ¿qué podemos decir? Que la inauguración del reino es un tema central en la enseñanza de Jesús. Jesús incluyó eso en su predicación. Él predicó que el reino de Dios ya había comenzado con su ministerio y de hecho sus milagros, como la expulsión de demonios, eran señales de que el reino de Dios había irrumpido en la historia. En Lucas 11:20, por ejemplo, Jesús explica que los demonios solo pueden ser expulsados por el dedo de Dios, lo que indica que el reino de Dios ya estaba presente, ¿sí? También el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, también marcó la inauguración de los últimos días, según el apóstol Pedro, cumpliendo la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Luego tenemos la continuación, inauguración del reino, la continuación, que después de la inauguración, evidentemente el reino continúa expandiéndose, creciendo, inició como un grano de mostaza, hoy en día está ramificándose, es como un árbol ya grande, ramificado. Entonces Jesús encargó a sus discípulos la tarea de ¿qué cosa? La gran comisión, no, Comisión. sí, no es omisión, sino comisión, ¿verdad? La gran Comisión. comisión, Comisión. sí, porque algunos de manera así intencionada omiten, ¿verdad? Ese mandamiento, entonces es la gran omisión, ¿verdad? Porque muchos la omiten, pero no tenemos que omitir, sino evidentemente tenemos que cumplir con ese mandamiento de la gran comisión. Y es a través de la gran comisión que tenemos la tarea de hacer discípulos en todas las naciones, extendiendo el reino a través de la predicación de las buenas nuevas o buenas noticias, que es el Evangelio. Pero durante este periodo, la iglesia experimenta bendiciones y también experimenta sufrimientos. Y a pesar de vivir en esta tensión de las dos eras, la era presente de pecado y sufrimiento y la era venidera de victoria y restauración, los cristianos siguen adelante con la misión de expandir el reino de Dios. Siguen adelante. Tenemos la inauguración, la continuación y tenemos la consumación, ¿sí? Finalmente acá, el reino de Dios va a ser consumado en su totalidad cuando Jesús venga por segunda vez. Este será el tiempo en el que las promesas escatológicas se van a cumplir de manera absoluta, completamente. La muerte va a ser vencida, habrá una nueva creación. El reino de Dios será establecido de manera definitiva en un cielo nuevo y una nueva tierra, según Apocalipsis 21, 1 al 4. ¿Sí? Entonces, dentro de las expectativas ajustadas tenemos inauguración del reino, continuación del reino y consumación del reino. Y en conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? En conclusión, bueno, siguiendo nuestro material, por miles de años, el Antiguo Testamento miraba hacia adelante, hacia los últimos días, como un tiempo en el que Dios iba a traer su reino en la tierra. ¿Sí? Por miles de años, ciertamente. Así se miraba, esa era la expectativa, esa era la forma de entender que los últimos días iba a ser un tiempo en el que Dios iba a traer su reino a la tierra. Esa era la gran esperanza de los santos del Antiguo Testamento. Y ciertamente tenemos el privilegio de vivir en ese reino, ¿sí? No es que estamos
no estamos siendo partícipes, sino somos realmente partícipes de ese reino. Y sabemos que no es perfecto todavía, porque la consumación sigue estando en el futuro, sigue siendo una expectativa futura. Ahora, nosotros disfrutamos de muchas bendiciones del reino, eso es categórico. Actualmente, ya estamos disfrutando de muchísimas bendiciones del reino. Tenemos los dones del Espíritu Santo, Cristo está reinando desde el cielo y derrotando a nuestros enemigos espirituales. Dios está claramente, Él está claramente involucrado en este mundo, expandiendo su reino a través de todo este mundo. Incluso a pesar de que seguimos luchando con el pecado, luchando con sus consecuencias, nosotros podemos tener la confianza de que la consumación vendrá, va a venir y vamos a vivir con Dios en los cielos nuevos y en la tierra nueva por siempre y para siempre, ¿sí? Entonces, esto, hermanos, debe influir en nuestra vida cristiana. Al vivir como ciudadano de este reino, ya inaugurado, que ahora está en un proceso de continuación todavía, pero con la mirada puesta en la completa restauración que vendrá con el retorno de Cristo, debemos seguir viviendo, trabajando, cumpliendo con la gran comisión, entendiendo que el Rey vendrá por segunda vez. Por eso, como dice en el centro de nuestro PowerPoint, venga tu reino. Y eso tiene que estar incluido siempre en nuestra oración. Venga tu reino a esta tierra y que se haga tu voluntad, como se hace en los cielos. Amén.